Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos, dioses. Un saludo a toda la preciosa amada del Dios vivo, a la reunión más importante de toda la tierra. ¿Sí? Así es que vamos a entrar de lleno hoy al tema. Ya saludamos a todos los dioses en las naciones. Muy bien. Y hoy vamos entonces a entrar. Hoy hay un tema precioso. Vamos a ver el clip, pero es que tiene que ver el clip con el tema. Por eso es que les voy a decir el nombre del tema. El tema lleva por título Condenación por medio de la verdad. ¿Verdad? Entonces, me interesaba que supieran el tema porque eso no es nuevo. Siempre la verdad trae una condenación. ¿Verdad? Entonces, vamos a oír ya el clip para que usted esté inmerso en de qué estamos hablando. Para comenzar, vamos pues. También Jesús comparó la venida del Hijo del Hombre con los días de Noé, y Noé solo lo que salvó fue 8. Entonces, estamos hablando que la cantidad que el ministerio está alcanzando es esa manada pequeña que nos habló el Señor. No dijo manada gigante, gigantesca, manada pequeña. Bueno, y por otra parte vamos a ver cómo Noé condenó al mundo por su fe. Dice en Hebreos 11:7, el tema de hoy es la fe que condenó al mundo. Y digo esto porque a él se le dieron unas instrucciones de parte de Dios, como de la misma manera a mí se me dieron unas instrucciones que yo he seguido, y por ende yo tengo que condenar a este mundo también. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé, Dios le manifiesta un plan bien casi ridículo a la mente humana. Prepárate un arca y porque ahí se va a salvar tu familia, porque va a llover sobre la tierra bastante tiempo, 40 días y 40 noches. Así que non-stop, 24/7, iba a caer agua constantemente, sin parar. Y eso, ese plan que él recibió, que me imagino que no le fue fácil, la burla que él tenía
Tenía que ser, bueno, se burlaba la gente porque ¿cómo tú vas a hacer un arca alto en un monte? ¿En qué cabeza cabe eso? Solo en la de Dios, en la locura de Dios. Porque imagínate la burla que le tenían a él, preparando eso y sin los materiales como hoy en día, que hoy en día te hacen un arca de acero, ¿no? Pero él, con las directrices que Dios le dio y con la ayuda de los ángeles y con las amarras que hizo de los árboles, él preparó un arca que la llenó de animales, metió su familia y por esa fe él condenó a toda aquella generación, condenó al mundo con ese paso de fe. Qué clarito, ¿verdad? Está bien, bien claro. Hoy vamos a hablar la condenación por medio de la verdad. Pero es que siempre hay una verdad y siempre hay una mentira. ¿Sí? Entonces, dice que Noé condenó al mundo. ¿Por qué Noé condenó al mundo? Él lo dijo bien clarito. Porque Dios le dio instrucciones, él las siguió y entonces condenó al mundo, porque eso ocurrió. Y el mundo fue condenado a sufrir las inclemencias del tiempo. Bueno, murieron muchos. Se salvaron 8 personas. Por eso usted no le dé pena. Aquí hay más de 8. A veces las personas piensan que si está lleno es porque está la verdad. No es cierto. Entonces ahí se salvaron 8, pero vamos a que entonces Noé, porque está poniendo una comparación, Noé condenó al mundo porque hizo caso, porque fue obediente y era una locura. Viene José Luis y como son los días como los del Hijo del Hombre, como los días de Noé, viene José Luis y le dan una locura también para predicar. ¿Y él fue obediente o no fue obediente? Fue obediente, y al ser obediente a las directrices, ¿qué hizo con el mundo? Lo condenó. Pero cuando terminó el tiempo de Jesucristo hombre, el tiempo de la gracia, Dios sigue dando directrices. ¿Sí? Y hoy se está condenando el mundo también. ¿Por qué? ¿Por qué se está condenando el mundo? Porque hay una verdad. Es que todos quisieran la verdad. ¿Quién no quiere la verdad? Dígame usted, ¿quién no quiere la verdad? ¿Y quién quiere ser el principio de la verdad? Sí, porque eso es lo que le cuesta a muchos dioses, a los bendecidos, reconocer en dónde está la verdad. ¿Por qué? Si fueran ellos los que les hubiera dado, ¿cómo estarían? Contentos, ¿verdad? De estar ahí, pero no fue a ellos, ¿verdad? Sino que es Dios el que está dando una verdad, y es Dios ahora el que está condenando a la generación. Ahora, tampoco condenación tiene que ser muerte, aunque es una muerte espiritual, pero no muerte física, como ocurrió en los días de Noé. Ahí sí hubo muerte. ¿Cuántos se murieron? ¿Todos? Salvaron 8. Ahora con José Luis, bueno, murieron los que tenían que morir, pero no era muerte física ahí, porque lo otro era un ejemplo, era una muerte espiritual, era quedarse en ignorancia. Eso es lo que es condenación, ¿verdad? Pues nosotros decimos la palabra tranquilos. Hay gente que lo oye muy duro, ya van a hablar de saber de quién, cuando oyen de condenación. No, eso es tranquilito. Bueno, entonces, pero vamos al tema hoy. Entonces, Jesucristo, hombre, nos habló de la fe que condenó al mundo. ¿Por qué? Porque hay una verdad y una mentira. El que no está en la verdad, ¿en dónde está? En la mentira. Está condenado a vivir en la mentira. Y lo que es lo mismo, en ignorancia. O sea, está condenado a vivir en una mentira o ser ignorante a lo que Dios tiene para su amada. Es que eso es, mire, el principal obstáculo es no creer lo que Dios tiene en el momento para su amada.
¿sí? Todos se enamoran de un cuerpo. Y ese es el problema. Jesucristo hombre nos dijo hasta la saciedad que no podíamos seguir a Jesús de Nazaret, que teníamos que seguir lo que hablaba, ¿sí o no? Y hoy nosotros decimos que no podemos seguir a José Luis. ¿Por qué? Pues ya no está. Pero lo que habló, pues es el fundamento. Entonces nosotros hemos sobreedificado en base al fundamento. Está aquí clarito. Va. Entonces, ¿qué es la condenación? Es vivir sin paz, sin gozo, sin entendimiento, sin esperanza o teniendo una esperanza siempre. Muy bien. Usted se recuerda en Tesalonicenses, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad para ser salvos. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar esta verdad a todo lugar? Porque tenemos que darle la oportunidad de que sean salvos. Ahora, que Dios no les abre el entendimiento y que les mande una mentira, eso es cosa de Él. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice que se les dio la verdad. ¿Y qué hicieron con esa verdad? La pasaron por alto. O sea, comenzaron a vivir ¿en qué? En base a la mentira. Entonces, ahí está, esa era su condenación. Muy bien, entonces, así también en la transformación, ya no hablando de Jesucristo hombre, sino en la transformación. Hay una verdad y Dios la está predicando. Y el que no cree está condenado. Entonces, hoy vamos a ponerle atención a un verso que lo hemos leído, ¿cuántas veces? Muchísimas veces, pero es que hoy tenemos entendimiento, dioses, y con ese entendimiento le sacamos todavía mucho jugo. Fíjese, Jesucristo hombre lo diría en aquel tiempo del huesito aquel, ¿se recuerda? Del perrito. Ya no se le mira nada, ese hueso está más chupado que saber qué, pero él lo esconde y al rato lo llega a agarrar. ¿Por qué? Porque todavía se le saca, tiene carnita. Pues este verso, hoy va a ver usted la inmensa carnita que trae. No carnita, es espiritual, pues, pero me refiero hablando en la relación con el perrito, ¿verdad? Entonces, Juan 3:16. ¿Quién no conoce ese verso? ¿Verdad? Y entonces, y vamos a dividir ese verso en 3 partes para ver 3 cosas distintas que hoy se van a mostrar. Juan 3:16. Muy bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a comenzar hoy con la primera parte del verso, porque de tal manera, hay una manera, ¿sí? De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Esa es la primera parte que vamos a ver. Y entonces vamos a ir a Romanos 5, del 5 al 9. ¿Por qué? Porque ahí nos va a decir la manera. Ahí vamos a entender cuál es la manera. Romanos 5, versos 5 al 9. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenga bien presente ese verso, vamos a seguir leyendo, pero a mí me interesa que tenga eso bien clarito. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Y condenación qué es? Pues la ira de Dios, la condenación. Seremos salvos. Aquí dice que seremos salvos. Bueno, entonces de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Ahora, es importante cómo Dios nos dio su amor. Dice que fue derramado. ¿Y cómo se derrama eso? Con un jarrón. Dice que fue derramado en nuestra mente por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Eso quiere decir, cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que hablamos de un conocimiento que tiene vida, de un conocimiento que da vida y que muestra su amor ahí. ¿Por qué muestra su amor? Porque Dios está revelando sus misterios para que usted los conozca. Entonces Dios le está mostrando su amor, es a su mente. Quiere decir que tiene que ser por medio de un conocimiento y de una sabiduría. Eso es bien importante. Lo podemos ver. Se recuerda allá en Efesios, cuando habla de esto, dice, habiendo oído, diga habiendo oído, la palabra de ¿qué? De verdad, el evangelio de nuestra salvación. Oiga, y habiendo creído en él, fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es el amor de Dios y qué es el Espíritu Santo? Es una promesa de un evangelio que te iba a salvar si tú creías en él. Ese es el amor de Dios. No le busque más, que si Dios le hizo así, que si le sanó las llaguitas, que si iba caminando contigo y te llevaba cargado en el mar. Eso suena bonito, pero eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es darte a conocer su voluntad. Ese es el amor de Dios. No hay más amor. Y eso lo hizo a él, dar su vida por nosotros. No hay más amor que el que da su vida por sus amigos. Eso fue lo que él hizo, dar su vida por ti. Entonces fíjate, hay algo aquí que es bien importante. Dios nos dio la sabiduría y el entendimiento de conocer la muerte del que nos salvaría de la ira de Dios en la transformación. Porque eso solo nosotros lo sabemos. Nos dio el entendimiento y la sabiduría para conocer la muerte del que nos salvaría de la ira de Dios. Porque Jesús de Nazaret nos salvó ¿de qué? Del pecado. ¿Sí? Pero de la ira de Dios, de la condenación, de quedarse en ignorancia y en mentira, ¿quién nos salvó? José Luis, porque él fue el que enseñó. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, concluimos con esa primera parte que el amor es un conocimiento que nos trae el beneficio de entender. Diga, de entender. Ese es el amor. Si usted entiende, usted conoce el amor de Dios. Porque si no entendieran todos, ¿cuál es el amor por entender yo? Pues que otro no lo entiende. ¿Qué más amor que ese? Dígame otro amor. No, pero es que si me pasa la mano, si me soba, si me diría que te quiero, que no, Dios, esas son falacias. Aquí el amor de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice ahí que es un evangelio, un conocimiento que llena tu vida. Y si le crees, estás hecho. Muy bien, volvamos a la segunda parte del verso, Juan 3:16. Qué rico, ¿verdad? Usted no se aburre de leer el mismo verso. ¿Qué? Juan 3:16, otra vez, porque usted tiene que irlo entendiendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Diga, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dejémoslo ahí, hasta ahí. Mas tenga vida eterna, dice. Pero vamos a leer que Dios ha dado
a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, aquí viene lo importante. El Hijo tomaría una función en la historia y todos la verían. Esa función todos la iban a ver. El Hijo tendría que predicar. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a creer usted en alguien que no le predica? Dígame usted cómo va a creer. ¿Ah? Para que usted crea en alguien, le tiene que hablar y usted tiene que creer en lo que está diciendo ese, ¿sí o no? Imagínense que le van a hablar de biología en la universidad y sea alguien que agarraron, que iba caminando por ahí, le pusieron a hablar de la molécula, de la célula. ¿Cómo va a entender eso? ¿Cómo va a poder explicar eso y cómo le va a creer usted que eso es? Pero si le dicen el doctor, el no sé qué, tal y tal, y tiene conocimiento, cuando le enseña, ¿usted qué? ¿Inmediatamente qué? Cree. ¿Por qué? Porque le entiende. Entonces, para creer en el Hijo, ese Hijo tuvo que predicar. Y Jesús de Nazaret no predicó, porque dice que Él habló en parábolas para que viendo no vieran, oyendo no oyeran, no vaya a ser que se conviertan. Entonces Él no podía hablar. Claro, las palabras que dijo, pero que nadie entendió, que no las explicó, eran vida, pero lo demás todo eran parábolas para que viendo no vieran. Entonces usted tiene que entender que el Hijo que habla aquí, al que usted tenía que creer y que lo iba a llevar a vida eterna, era el que le iba a enseñar, era el que le iba a explicar. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso, usted se recuerda cuando para hablar eso de que cómo creer, que si era hablado, dice Jesús, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien qué? Entonces, ¿de qué está hablando Dios ahí? Volvamos al verso, pero no me lo ponga solo ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Y cómo vamos a creer en Él? Por lo que nos habló. ¿Usted creyó en José Luis de Jesús o no creyó en José Luis de Jesús? ¿Creyó que era Dios o no era? Sí, ¿por qué? Porque predicó. El problema de las personas es que no quieren dejarse llevar por lo que predica, sino por lo que miran. Por lo que miran hacer a la otra persona. ¿Qué era lo que les gustaba a los judíos de Jesús de Nazaret? Ay, que les daba de comer, ¿va? ¿Ustedes me siguen porque les doy de comer, dice? ¿Sí? ¿Qué era lo que les gustaba entonces? ¿Y qué era lo que les gustaba a los demás de José Luis de Jesús? Ser amigos de él. Y qué lindo, es que qué precioso. Que no sé. No, precioso, dijo él, es lo que yo hablo. Eso era lo precioso era lo que él habló y que fue fiel en eso. Y le creímos o no le creímos. Y entonces no nos perdimos. El problema es que si hubiéramos seguido la figura, entonces estuviéramos perdidos hoy. ¿Por qué están los demás perdidos todavía? Porque ¿a quién quieren seguir? ¿A quién están esperando? ¿Qué están celebrando hoy? Ayer están celebrando que partió José Luis. No, eso hay que hacer fiesta de que está sentado en los lugares celestiales. No hacer duelo porque van 5 años. Ve la diferencia de creerle a alguien a la diferencia de ver a alguien. Muy bien. Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, está claro que el Hijo tendría que predicar.
Entonces, el Hijo traía una doctrina, un evangelio con el cual no nos perderíamos. Y el Hijo que predicó fue José Luis de Jesús. Eso es lo importante, ¿sí? Eso está clarito. Y que usted no se perdió porque lo escuchó, porque le creyó y usted fue sellado con el Espíritu Santo. Pero había un propósito. Solo vamos a avanzar a Romanos 4 y luego miramos el propósito. Romanos 4, del 1 al 14. Y entonces va a ver aquí cómo todo es un propósito, cómo es una misma regla, una línea. Entonces dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? ¿Qué halló Abraham según la carne? Nada, si eso no sirve. ¿Y entonces qué va a hallar usted según la carne? Nada. Entonces, verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y esto aquí va a entender lo que hablamos anteriormente. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice aquí? Creyó Abraham a Dios. Quiere decir que Dios le habló a Abraham o no le habló. Porque si no, ¿cómo le iba a creer? Imagínense que Dios le hubiera dicho, le hubiera creído. ¿En qué iba a creer? O sea que para que Abraham le creyera a Dios, Dios le tuvo que explicar el proceso que iba a llevar. Y entonces le creyó a Dios. Y como le creyó, estamos nosotros aquí, porque la humanidad, la descendencia de Abraham le creyó también, que era Jesucristo. Y Jesucristo nos lo habló a nosotros, entonces nosotros estamos hoy aquí. ¿Se da cuenta? Que para creer no es solo porque, qué bonito. Es lo que yo les decía, dioses. Mire, y yo no sé si eso Dios lo puso o si será algo que uno quiere adaptarse, pero por eso mismo es que yo al menos yo, lo voy a hablar por mí, no uso saco ni corbata. ¿Por qué razón? Porque no quiero que miren eso. ¿Sí? Porque tienen que creer por lo que estamos hablando, si no nos sirve. Por eso Jesucristo, hombre, dijo, no me miren a mí, pero imposible no mirarle ese porte que tenía él, lo guapo que era, su traje es una belleza. ¿De qué hablaba? Él le regalaban un Mercedes, un BMW. Entonces, ¿quién no va a querer eso? ¿Verdad que lo quieren? Pero no le creen. Lo importante es que crean por lo que se está hablando, no por lo que están viendo. Qué lindo esto. Esto es precioso. Vamos a seguir. Entonces, usted entiende aquí que Dios le habló a Abraham, ¿sí o no? Y Abraham le creyó. Ahí está. Y su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia, porque le creyó. Punto. Dios me habló, así son las directrices, eso dice, y vámonos para adelante. Y aquí aquí está hoy la descendencia de Abraham, dando testimonio de que él creyó. Qué lindo esto. Bueno, vamos pues. Verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón
a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Usted sabe que Abraham no fue judío, no había aparecido el pueblo judío. Abraham era un gentil, no podía ser de la circuncisión. ¿Era de qué? De la incircuncisión. No en la circuncisión, dice, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como un ejemplo, como un sello, como una forma, como una señal, como sello de la justicia, de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces fíjese, entonces Dios le habló a Abraham y Abraham le creyó y comienza a trabajar al creer la fe en él. Pero esa fe no sería solo para él, sino también para su simiente, la cual es Cristo. Entonces, Abraham tenía la fe, su descendencia que era Cristo, y Cristo nos transmite a nosotros a través de la doctrina, porque tenía que hablar alguien, porque si a Abraham le habló Dios, tenía que hablar Dios también aquí, solo que fue Dios vestido en un velo humano que nos habló. Entonces, a través de la predicación iba a venir o iba a crecer en nosotros esa fe que tuvo Abraham y que tuvo Jesucristo. Muy bien, pero con un propósito. El propósito no era dejarnos en la fe, porque había una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que Dios iba a dar una ciudad, pero no física, sino una ciudad celestial. Por lo tanto, la promesa era esperar la Jerusalén celestial, la Jerusalén que viene de arriba, la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa era la promesa. Pero la fe nos iba a llevar ahí. Pero una vez estando ahí, la fe ya no va. Entonces se da cuenta cómo trabaja esto. Esto es una cosa espectacular. La gente quiere seguir por fe. No, yo tengo fe. Es la certeza de lo que se espera. Y vienen las cosas. No, ya vinieron. Te quedaste. Se pasó el tren. La película terminó. Te dormiste. Por comerte los poporopos se te pasó. Entonces, el propósito de la fe, el propósito de Abraham, el propósito de Jesucristo era llevarte, y es la tercera parte del verso. Todavía no lo vamos a leer, pero la tercera parte del verso, llevarte a la vida eterna. Esa era la tercera parte, pero ahorita lo vamos a ver eso. O lo que es lo mismo, vida eterna o transformación. La vida eterna es la transformación. ¿Por qué? Porque en la transformación lo íbamos a conocer a Él. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, al que tú has enviado. Nosotros no negamos al Hijo, esa es estupidez y tontera. El fundamento de nosotros, el fundamento de la madre, el fundamento de la iglesia es Jesucristo.
No podemos negar eso, pero terminó. Por eso murió, porque si no muere, nosotros hubiéramos dado el paso. Si él hubiera estado vivo, hubiéramos dado el paso. Que olvídese, ¿qué le vamos a dar? Ahí estuviéramos mamando leche, prendiditos de lo que se ve. El paso se dio. ¿Por qué? Porque murió. Y entonces ahora ustedes son los dioses. Caminen. Y estamos caminando en un conocimiento precioso, ¿verdad? Entonces, las cosas hechas, dice que sucedieron para que nosotros tengamos un ejemplo. Y nosotros eso es lo que vemos, el ejemplo de todas las cosas que nos tiene aquí disfrutando la herencia. Entonces, fíjese, todo esto fue hecho por Jesucristo hombre. Fuera de Jesucristo hombre no se puede. El que no tenga a Jesucristo hombre, no tiene completa la historia y está condenado. ¿Sí? Pero y si creyó en Jesús de Nazaret, creyó una parte, pero está condenado a no conocer la verdad. Porque esa ya no es la verdad. Bueno, ni la de José Luis ya no es la verdad. Era el fundamento, sí. Ya pasamos, ahora estamos sobreedificando. Entonces fíjese, esto fue hecho por Jesucristo hombre, pero nadie lo vio. Y el final fue una circuncisión, pero ahora no hecha a mano. Fíjese, Abraham era circuncidado o incircuncidado, incircunciso, ¿sí o no? Y se le hizo la circuncisión, por ejemplo, pues al otro se le hizo la circuncisión en la carne a Jesucristo al 8º día, pero se le hace una circuncisión a la segunda venida diferente, que es circuncidar su carne toda, es quitar la carne para llevarnos a vida eterna. Qué rico eso, ¿no? Juan 3:16. ¿Ya se aburrió de volver a Juan? No, que si eso está, tiene todavía que chupar ese huesito. Por eso es que el huesito es lo mejor del caldo, ¿eh? Mejor que la carnita. ¿A usted le gusta la carne así, magrita, o le gusta un huesito con carnita? Ahí está, chupando el huesito. Vamos pues. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál era la culminación del propósito de Jesucristo? La vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Pues conocer a Dios, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso es, entender, separar. Que sí, pero terminó la carne de José Luis, pero igual puede terminar la suya. Eso no importa. ¿Para cuánto aprovecha la carne o el cuerpo? Para nada. Está aquí, ¿qué es lo que importa? Su espíritu. ¿Y qué es lo que importaba de lo que tenía José Luis? Su espíritu. ¿Y quién era ese espíritu? Dios mismo. Es precioso. Lo que pasa es que nos enamoramos de la carne, ¿sí? Pero esa para nada aprovecha. Entonces, muy bien. Colosenses 2. Vamos a ir a Colosenses 2. Colosenses 2, verso 6 al 12. Colosenses capítulo 2, verso 6 al 12. Muy bien, vamos ahí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto es un proceso, ¿sí o no? ¿Usted cómo anduvo? De la forma que conoció al Señor Jesucristo. Anduvo, para los que estuvieron en la religión antes, pues anduvo como Jesús de Nazaret, ¿verdad? Con ese pensamiento de la circuncisión, porque él fue siervo de la circuncisión, ¿sí o no? ¿Anduvo ahí o no anduvo? Cuando conoció a Jesucristo hombre
y Él lo llamó por su gracia para llevarlo a la fe. ¿Usted en quién anduvo? En Él. Usted salía de Él. No, todo lo que Él decía, eso era así es. Y a veces no entendía ni por qué, lo dejó en la alacena, lo dejó guardado, pero usted decía, así es. Entonces, ¿cómo anduvo usted? Aquí dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, usted ya no tuvo que andar con caites y peludo, y así como andaba el judío. ¿Por qué? Porque al que le tocó a usted la mejor parte fue Jesucristo hombre. Y Él ya andaba de otra manera. ¿Ah? Entonces, pero anduvo así como él andaba, así anduvo usted. Muy bien. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Fíjese, arraigados, o sea que pegadito, chupando llanta. ¿Ha visto usted a los ciclistas cómo van en el pelotón? No, pero no se sueltan, ahí van, porque si se sueltan se van hasta atrás, se quedan rezagados. Entonces nosotros anduvimos arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Él. Y confirmados en la fe. Ahora, fíjese, ese confirmados en la fe, confirmación es la culminación de algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo me gradué de médico, entonces fui confirmado como médico, ¿sí o no? Entonces esa confirmación no fue allá, Él nos llevó a la fe, pero ¿dónde nos confirmó? Ahora es que nos está confirmando, por eso es el evangelio que nos está dando, para confirmarnos en eso, en lo que vivimos, para decirnos eso fue correcto, así fue, así como lo están diciendo, así fue, y así es hoy la vida eterna. Me están conociendo, están recibiendo la herencia, están caminando en las glorias preciosas que yo tengo para ustedes. ¿Está aquí conmigo entonces? Entonces usted diga, yo fui confirmado hoy en la fe. Entonces ya, si confirmó la fe se terminó, porque ya lo creyó. Y fe es la certeza de lo que se espera, terminó, confirmado en la fe, se terminó. No hay necesidad de más. No va a creer más porque está siendo confirmado ya en eso. Muy bien. Así como habéis sido enseñados. Entonces, fíjese, enseñanza, arraigados, sobreedificados en una enseñanza que nos confirmó en la fe, abundando en acciones de gracias. ¿Ha dado gracias usted? Sí. Sí, mire, y nosotros, fíjese, es que analice. ¿Cómo dice la gente cuando dice hay que darle el mérito en vida? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Muerto para qué? ¿Así dicen o no? Y es cierto. Nosotros le dimos alabanza al Dios que vivió con nosotros en vida. ¿O usted no le cantó? ¿Se avergonzó usted de cantarle? No, le cantamos. Y entonces la gente quiere que siga, pero sigan hoy pues, sigan. Pero ¿para qué vamos a seguir si murió? Eso está como mi mamá que dice, es que yo voy al cementerio porque por lo menos ahí están sus huesitos. Si los huesitos no son nada. ¿Qué son los huesitos? El espíritu era lo importante de ahí. ¿A los huesitos qué? A la carne se la volaron los gusanos. Y los huesitos, pues ahí están viejitos. ¿Se da cuenta? El pensamiento. Por eso que la persona se mantiene en el cementerio. Me disculpa si hay alguien aquí, pero ¿qué quiere ver? La carne. La carne para nada aprovechó. El espíritu está reinando, disfrutando la gloria del Dios vivo. Bueno, pero esos son pensamientos y cada uno que mire cómo sobreedifica.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí divide a José Luis de Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Era la manifestación en José Luis. Jesucristo, hombre. La manifestación de Dios en un hombre. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen ¿qué? Manifiestas. ¿Se manifestaron en José Luis o no se manifestaron? Claro. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí viene, en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de... Tenía que morir Cristo. Si no moría, no se quitaba, no se despojaba del cuerpo, no se circuncidaba y tampoco éramos circuncidados nosotros. La muerte de él fue la que nos circuncidó a nosotros y nos dio entrada a la vida eterna, al entendimiento. Mire, la vida eterna es el entendimiento de Dios. Ahí se van los temores. Si usted ya conoce a Dios, ahí conoce la verdad, ahí conoce la herencia, ahí conoce que todo está bien. Eso es. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Las cosas invisibles de Dios, su eterno ¿qué? Poder. ¿De qué estamos hablando aquí? Del poder y su deidad. El poder que levantó a Cristo es el poder que tiene sentado al mismo Cristo en los lugares celestiales, y es el mismo poder que nos tiene a nosotros sentados juntamente con él. ¿Está ahí conmigo? Si no le gusta esto, Dios. Sí. Pero entonces no era dinero. Pues eso está ahí, si eso es suyo. Diga, todo es nuestro. Sí es dinero, sí es salud, sí todo es suyo. Pero lo más importante es conocer al Dios vivo, al Dios eterno. ¿Por qué hizo cada cosa Dios? Qué rico saber que hay una autoridad arriba de usted que tiene un poder y una divinidad exageradamente grande, y que usted es parte de ese mismo poder y de esa misma divinidad. Dios. ¿Será que si ese evangelio es el que produce en nosotros la vida, cómo se va a poner en usted unos tiempecitos? Cuando usted lo miren ahí, no lo van a ver volar, pero van a ver un poder en medio de las situaciones que suceden. Ya de hecho, nosotros no vivimos bajo los rudimentos de qué está pasando aquí, que si está cayéndose aquello, que si el gobierno. Usted vive así. ¿A usted le importa algo el gobierno? Y los terremotos y todo, ¿le importa algo eso? Ahora, ¿por qué? Ahora, si le importa, ¿será que está viviendo en los lugares celestiales o no ha llegado a la promesa? Eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Entonces, aquí terminamos, ¿verdad? Vamos a terminar entonces. Ahora sí, al fin vamos a pasar el verso. Ya nos comimos el verso, ¿eh? Pero todavía va a quedar, lo vamos a guardar ahí. Entonces, Juan 3:17. Con esta terminamos. Juan 3:17.
Juan capítulo 3, verso 17 y al 19. 17 al 19. ¿Estamos? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga, analicemos esto. Dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. O sea, Dios envió a su Hijo para los escogidos. Entonces, para darles vida eterna, para darles luz. Ahora, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo, bueno, José Luis habló de eso claro, el mundo de sus escogidos. No todos, sino el mundo de sus escogidos. Muy bien. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Oiga, ¿cuál es la condenación? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación entonces? Que la luz les vino. Vino José Luis, vino Dios en José Luis, estuvo con nosotros, caminó entre nosotros. Él nos tomó por hijos e hijas y nosotros lo tomamos por padre y caminamos por él. ¿Y el mundo qué? ¿Amó más qué? Las tinieblas. Amó más las tinieblas. Pero dice aquí que los escogidos no. Los escogidos inmediatamente fuimos trasladados en la transformación al Dios vivo. Así como fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el Hijo nos trasladó al reino eterno del Dios vivo. Porque le entregó el reino al Dios y Padre y por lo tanto ese reino es eterno. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí todavía. Entonces el beneficio del creyente está en conocer las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven se creen por medio de una enseñanza para los que tenemos el entendimiento. El que no cree ya está condenado a vivir con miedo, angustia, tribulación, pobreza, enfermedad, todo porque no ha creído. Así es que, por eso es que el mundo será lleno de su gloria, dice. Y su gloria es su evangelio, su gloria es su enseñanza. Entonces, esta enseñanza tiene que llegar a todos lados. ¿Cómo? Eso no le interesa a usted ni a mí. Cómo lo haga él es problema de él. ¿Ah? Porque, se recuerda ya, no para comparar con esto, pero dijo, cada uno será como de a 1000, dijo. Entonces él hace como quiere. Así es, Dios es precioso, preciosa, amada.